La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Espero que te encuentres muy bien y espero que al escuchar estas palabras Dios pueda hablar a tu corazón y a tu vida. Vivimos tiempos difíciles donde parece que cada vez nuestra fe está siendo puesta a prueba. Hoy los valores están al revés. Lo que verdaderamente tiene valor parece poco importante, mientras que lo barato e insignificante parece más importante cada día más. Tristemente vivimos en un mundo que enfatiza lo material, el éxito financiero, la salud, la economía, la acumulación de posesiones. Esto fue lo que sucedió en el pasaje que vamos a estudiar hoy. El tema es el rico insensato, cuidado con la avaricia. Un hombre que no había estado prestando atención al sermón de nuestro Señor Jesucristo le dijo, en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13, la palabra dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero Jesucristo miró lo que había en el corazón de aquel hombre. Jesús detectó su problema. Cuando nosotros leemos Lucas 12:15, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para poder entender más esta palabra, quiero explicar lo que significa la palabra insensato. Es igual en concepto y posición a la palabra necio. La palabra hebrea para la palabra necio es naval y significa sin sentido por lo que hay en el necio. Por lo que el necio, básicamente, de acuerdo con Dios, no tiene ningún sentido. Es por eso que dice el Salmo 14, versículo 1, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara de Dios. Aquí vemos a un hombre que se acercó a Cristo con un problema jurídico y familiar, de los que se suele ver mucho hoy en día. Los conflictos sobre la herencia. Pero nuestro Señor Jesucristo rehusó meterse, porque Él no vino para meterse en cuestiones de herencias. Pero el Señor aprovechó el momento para enseñar una gran lección a través de la parábola del rico insensato. Hoy toda la gente habla de sus planes y casi nunca dice, si Dios quiere. Si Dios quiere que se haga así, como está el deseo en mi corazón. Su voluntad y sus juicios los tienen lejos de sus pensamientos. Por eso la palabra de Dios cada día nos exhorta a poder entender aún más el significado de la Biblia, el significado de las palabras que Dios nos habla a través de su santa palabra. En el Salmo 10, capítulo 4, dice la palabra, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Porque no cuentan con Dios, como el hombre de esta parábola que vivía envuelto en lo suyo. En el Evangelio de hoy, como en otros pasajes bíblicos, Jesús predica el desapego de los bienes materiales. Si bien la búsqueda de seguridad inherente al ser humano, basar esa seguridad en el consumo desmedido, en el tener, tener y tener, implica un desequilibrio, se puede decir, una pérdida de sentido y de propósito en la vida. El hombre rico de la parábola vivía este desequilibrio
y se convirtió en una idolatría en su vida. Pues la codicia hace perder la perspectiva del dinero como medio, y a pesar de lo que creemos, no nos hace libres. Para el hombre de este relato, sus posesiones se volvieron la única razón de ser en su vida y se encerró en eso. No había lugar para Dios ni para los otros. Hoy se nos invita a recuperar la alegría de vivir, agradecer, poder celebrar sin resguardarse para uno lo recibido, sino empeñarse en compartirlo para que otros también aprovechen esta bendición. Nos podemos preguntar, ¿me preocupo más de lo material que de lo espiritual? Pero en el versículo 16, la palabra de Dios nos sigue instruyendo para poder aún comprender más lo que sucedió con este hombre. Allí en Lucas capítulo 12, el versículo 16, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre había producido mucho. Dice que era un hombre rico y que además su heredad produjo bastante. Este comentario despertó la atención de la gente. Se pensaba entonces que las riquezas eran una señal de piedad y de bendición. Por eso en el libro de Mateo capítulo 19, versículos del 23 al 25, los discípulos se asombraron cuando el Señor dijo, qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. En el versículo 17 vemos cómo pensaba ese hombre rico. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Porque no tengo dónde guardar mis frutos? Qué importante es la palabra de Dios. En el versículo 17 vemos cómo pensaba ese hombre. Él no pensaba en Dios, sino él pensaba en sí mismo y en sus posesiones, mis frutos, mis graneros, etc. Cuando usa el término posesivo, mis, o sea, muchísimo, sufría de una sobredosis de egoísmo propio. Por eso la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7 advierte, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si los recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese rico me recuerda como el pueblo de Israel en el primer libro de Samuel, capítulo 4, cuando salió a la batalla contra los filisteos, con el arca pero sin Dios. No consultaron a Dios, ni acerca de la batalla, ni acerca del arca. No dijeron si Dios quiere, porque no estaba en sus pensamientos. Luego dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Sencillamente porque ellos no contaron con Él. A veces Dios nos da bienes esperando la gratitud y el uso desinteresado para sus intereses. Pero a decir verdad, qué ingratos somos. El rico se preguntó, ¿qué haré? Pero no preguntó a Dios. A veces vienen cosas buenas a nuestra vida, pero no reaccionamos espiritualmente. Por eso en el Salmo 62, versículo 10 advierte, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Pero son pocos los que caen en ese error. Son pocos los que caen en ese error. Dios acusó así al príncipe de Tiro, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón.
como el rico en Lucas capítulo 12, la gente piensa en sí y se consulta a sí misma. No busca el consejo de Dios, ni está dispuesto a desprenderse de los bienes que Dios le ha permitido recibir. Gloria a Dios por aquellas personas que Dios bendice. El aconsejarse a sí mismo es un problema general. Los jóvenes no buscan el consejo de Dios mediante sus padres. Igualmente los hermanos en las iglesias no buscan el consejo de Dios a través de los ancianos. Cada uno dirige y gobierna su propia vida conforme a su propia voluntad. Y como con el rico en esta parábola, el resultado no es nada bueno. No solo se pregunta a sí mismo, sino que en el versículo 18, él mismo se contesta y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él mismo se aconseja y decide qué es lo que va a hacer. Pues era rico, y Dios le había permitido tener bendiciones materiales. Con mi deseo es que Dios te bendiga con bendiciones materiales, pero no te olvides que todo lo que tú tienes es únicamente por la mano de Dios. El que no se lo sepas agradecer, eso es muy diferente. Era rico, pues Dios le había permitido tener bendiciones materiales, pero no, era un hombre espiritual. Sus bienes eran una prueba y salió desaprobado porque hizo para sí tesoro. Pues dice el versículo 21: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Él salió desaprobado porque todo lo hizo para sí mismo. No dejó a Dios guiarle. Nada más hablaba de sí mismo, sus graneros, sus frutos, sus bienes. Era una persona súper egoísta. Y hoy día hay muchos como él que cuando reciben algún bien, no piensan que sería para ayudar a otros, sino para quedárselo y edificar casas, granjas, grandes, etc. Creen que son como son y tienen lo que tienen porque se lo merecen. Pero ellos difícilmente lo ven como un regalo de Dios o una oportunidad para poder servir. Una mayordomía de que tendrá que dar cuentas a Dios. En lugar de eso, piensan en mejorar su vida, comprar, edificar, acomodarse más y más y ya, más y más cada día. Ya vimos en el versículo 16 que ese hombre rico, para comenzar, y tenía una gran heredad, realmente no necesitaba más y mejores cosas, pero las riquezas tienen ese mal efecto en la mente humana. Son pocos los ricos que viven humildemente, agradecidos por lo que Dios les ha dado. Sus casas son más grandes de lo que necesitan personalmente. Sus casas son más grandes de lo que necesita una persona normal, con una mentalidad agradecida para con Dios. Por eso ya no se consideran normales, sino especiales, como ese rico insensato. Es el retrato de la persona que no tiene en cuenta a Dios, que se cree dueño y no siervo. Escuchemos cómo habla el versículo 19, porque es muy escandaloso. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Lo voy a leer una vez más. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y dirá mi alma: ¿qué? Dios dice que todas las almas son suyas en Ezequiel 18:4, pero este se creía dueño de todo, hasta de su propia alma. Esta es una actitud demasiado parecida a la de muchas personas que no consultan con Dios, que no le dan las gracias a Dios. El rico se dice: tienes guardados. Eso indica que hizo lo prohibido. Dice en Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra. Hizo tesoro en la tierra para el futuro, en vez de vivir humilde y repartir de lo que Dios le ha dado con lo demás.
Guardó lo que no necesitaba. No pensó en nadie más. Tenía muchos bienes, guardado para muchos años. No necesitaba orar pidiendo: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, Señor. Porque él tenía mucho más de lo que se necesitaba y no vivía dependiente de Dios. Como Dios quiere que tú vivas dependiente de Dios y aprendas a agradecer por todo lo que Dios te da a tu mano. No fue el único caso así, porque eso se repite diariamente en nuestros días, en todas partes del mundo. Segunda de los Corintios, capítulo 8, versículo del 13 al 15, enseña que Dios permite a algunos tener más para que lo compartan con los que tienen menos y que haya igualdad. Pero lo que suelen hacer los ricos es dar un poco a los demás y quedarse con la mayor parte. Ellos siguen ricos y los pobres siguen pobres. Podría haber muchos más, pero no quisieron compartir, dar un poco de lo que Dios les ha dado. El rico dijo: para muchos años. Pero se equivocó, porque el futuro está en las manos de Dios, no en las nuestras ni en nuestros ahorros. Egoístamente se aconsejó: repósate, come, bebe, regocíjate. Lo que tenía era para guardar para él mismo, no para Dios ni para los demás. Vivía en un nivel por encima de los demás. Tenía que haber pensado: ¿de dónde sale lo que comemos? De la tierra. ¿Quién la hizo? Dios. ¿Quién me permitió tener esta heredad, estos bienes? ¿Y quién me dio fuerzas para labrar la tierra? Dios. Dios es quien da la vida y todo lo que nosotros tenemos, aunque la gente no lo crea o lo niegue. Porque Él es el dueño de la vida. Dios no estaba en contra de lo que tiene la gente, sino Dios quiere que lo usemos con sabiduría, porque no lo reconocen, no le dan la gloria a Él, excepto cuando se ven en apuros. No le tienden en cuenta, ni le consultan, ni desean saber su voluntad. El versículo 20 presenta un cambio brusco, porque comienza con la palabra pero. Versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Pero el Señor cambia lo que el rico se decía, lo que Dios le decía. La frase Dios le dijo marca el momento de la intervención divina. No le llama al rico por su nombre, sino por un término que describe su actitud y hechos: necio, que significa insensato, ingreído, fatuo. Es el análisis divino. La gente podía ver al rico como bendecido y como alguien con quien poder cultivar una amistad por la cuenta que le traería. Pero Dios no se arrima a los ricos así, ni los admira. Están bajo prueba con los bienes que tienen, y muchos yerran, pecan y salen desaprobados. Necio, le dijo. Un pobre también puede ser necio, y bastantes hay. Porque hay más pobres que ricos en el mundo. Pero el error necio del rico es creerse dueño, ser tacaño, vivir mejor que los demás y no tener en cuenta a Dios. Un hombre sin Dios es un desastre y una tragedia. Y esta noche le anuncia, y eso es en contraste con los muchos años. Versículo 19. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados. Por eso es grande la palabra del Señor. Vienen a pedir tu alma, porque Dios envía sus mensajeros de muerte. No nos vamos cuando nos parezca, sino cuando Dios diga, cuando Dios lo decida. Porque esta noche vienen a pedir tu alma, porque no sueltan sus bienes hasta la muerte y después quieren crédito por no compartirlos. Cuando mueras, tus bienes dejan de ser tuyos, y lo que no hiciste con ellos será así por toda la eternidad. Dios le pregunta: ¿lo que has provisto, de quién será? Podría haberlos compartido con muchos, pero no lo hizo. Entonces, versículo 21, viene la aplicación: así es el que hace para sí tesoro. Nadie debe hacer tesoros para sí. Por eso Mateo 6, 19 al 21 lo prohíbe. Si los haces, debes de ser de repartir y no para sí. No necesitamos tesoros,
sino como dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8, enseña teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. Otro pecado del rico no era rico para con Dios. Debía usar lo que tenía para hacer la voluntad de Dios, no para acomodarse a sí mismo. Dios tiene una serie de mandamientos para los ricos. En 1 Timoteo capítulo 6 versículos del 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, porque lo único seguro en esta vida es únicamente el amor de Dios. Sino pongan su atención en el Dios vivo, ese Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquel hombre no era culpable de ser rico, sino de quedarse con sus riquezas. Era un hombre altivo, puso esperanza para muchos años en sus riquezas. Dios le mostró que eran inciertas. ¿Cómo disfrutar de las riquezas en la voluntad de Dios? No edificando casas, graneros, guardando cosas, comprando más heredades, más cosas que no necesitas, viendo más y más cómodamente, viviendo cada día más cómodamente, sino siendo humildes y manifestando fe en Dios respecto al futuro. Eso es, no guardando tesoros, sino repartiéndolos y quedándonos únicamente dependiendo de Dios, porque Dios es el que provee. Y Dios dice que los ricos hagan el bien, pero el rico no hizo bien, porque se quedó con todo lo que tenía. Hacer bien tampoco es dar lo que nos sobra. Ser rico no es cuánto das, sino cuánto tienes. Pero qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Ser tan generoso que tienes que vivir como los demás, no en un nivel por encima de ellos. Así atesorarás. Dios quiere que hagamos tesoros, sí, pero no en la tierra, sino en el cielo. Por eso Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre. Pero este rico no pensó en el pobre, sino en sí mismo y sus bienes y deseos de vivir cómodamente. Santiago capítulo 4 versículos del 13 al 15 recalca ese problema de los ricos que piensan en viajar, negociar y ganar dinero sin tener en cuenta a Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguna de sus decisiones. Dice: si el Señor quiere lo que dicen. Por eso en Santiago no recalca el problema de los ricos, del dinero. El problema no es el dinero, sino es el amor al dinero, porque solo piensan en lo que ganarán, en lo que ganarán cada día, y no ponen su esperanza en el Señor Jesús, porque Él es el que cada día nos sustenta. Santiago capítulo 4 versículo de 13 al 15 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá por un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es muy importante no adueñarnos de nuestra vida, porque somos siervos, no dueños. Aprendamos a poner como prefacio, como lo más importante y control a todas nuestras ideas y planes. Si el Señor quiere, diremos. Si el Señor quiere, haremos. Qué grande es la palabra de Dios, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aprendamos a vivir bajo la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, y todo lo que Dios nos da, aplicar sabiduría para no errar como este rico insensato. Que el Señor nos ayude, tengamos lo que tengamos, y no cometer los errores fatales del rico necio. Que Dios grandemente bendiga tu vida y que Dios te bendiga en todas las áreas, pero no olvides en darle siempre las gracias a Dios por todo lo que Dios te dé a tu vida y aplicar sabiduría en cada área de nuestra vida, aprender a vivir agradecidos.
Que Dios grandemente bendiga tu vida y que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde tu corazón, aumente tu fe, aliente tu corazón para seguir creyendo que Dios es el proveedor, que de Dios esperamos lo mejor. Amén. Amén.